Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 6 de octubre del 2022 y como ustedes saben, pues en días pasados había aprobado la reforma a la Guardia Nacional con votos del PRI y también del PRD. Es por ese motivo que ahora, pues ya una vez viendo el triunfo que tuvo Morena, pues al presentar esta misma iniciativa y que fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues resulta que los opositores están muy preocupados, sobre todo porque se anuncia una reforma electoral. Podemos ver comentarios como los siguientes. Y ahora a los senadores de oposición les tocará vender otra vez su voto para entregar el INE. No lo duden, lo harán. Son unos miserables vendidos. Nos vamos con el promotor de la alianza, ex alianza Va por México. Me refiero a Claudio X González. La siguiente gran batalla en el pleno legislativo es la defensa del INE. Comenzará pronto. Está en juego la democracia electoral como la conocemos. Es menester para la deriva autoritaria del régimen. Sin ciudadanía no hay INE y sin INE no hay democracia. Bueno, esas son palabras de Claudio X González. Sabemos muy bien que la democracia, pues en realidad la hacemos todos, no solamente el INE, pese a que ellos se dicen ser los guardianes de la democracia. ¿Pero es necesaria esta reforma electoral? Claro que sí. Para comenzar, los consejeros electorales ganan muchísimo dinero. Imagínense, 262,000 pesos el consejero presidente. ¿Y saben qué es lo peor? Como ustedes deben saber, y como había dicho desde un principio, pues Lorenzo Córdoba se va del INE el próximo año, junto con Ciro Murayama y otros 2 consejeros electorales más. Pero, fíjense muy bien, se ha detectado que efectivamente el INE ha hecho su cochinito para poder dar esos fondos de retiro a los consejeros electorales de hasta 15 millones de pesos. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que los consejeros del Instituto Nacional Electoral tienen su cochinito para los retiros de sus funcionarios. De acuerdo con el legislador, es gracias a ello que algunos de los miembros de la llamada burocracia dorada han podido recibir retiros que están en los 15 millones de pesos por encima de lo que por ley les corresponde. Imagínense nada más que te retires de tu trabajo pese a que estuvieses ganando casi 300,000 pesos mensuales y luego posteriormente te den un fondo o un retiro de 15 millones de pesos. Algo increíble de verdad. No es posible que el PRI, el PAN y el PRD sigan avalando este abuso que cometen estos funcionarios públicos. Además, también señaló que el instituto existe una duplicidad de tareas con respecto a otros órganos, como por ejemplo señaló los 300 millones de pesos que el INE destinó a educación cívica, una tarea que corresponde al sistema educativo. De acuerdo con información de la jornada, también hay un crecimiento en la unidad de fiscalización que ha llamado la atención de la auditoría interna, pues no tiene una revisión. A lo anterior se suma el manejo discrecional de los recursos, como es el caso de los 12 millones de pesos que se autorizaron para que el consejero presidente Lorenzo Córdoba rindiera su informe de cuentas. Imagínense, solo un informe durante toda la gestión, que comprende toda la gestión de Lorenzo Córdoba ante el INE, le va a costar, y vamos a pagar todos los mexicanos, 12 millones de pesos. ¿Cómo pueden justificar un costo tan alto para hacer un simple informe? Pues ¿cuántas páginas va a contener ese mismo informe? ¿2 millones o 3 millones de páginas? Porque esa es la única forma en la que creo se podría justificar un informe de rendición de cuentas con un costo de 12 millones de pesos. Además, contrató a una empresa externa cuando tienen empleados de sobra en el INE. Bueno, nada más falta ver cuántos asesores tiene Lorenzo Córdoba, que son más de 10, y ellos no pueden hacer un informe. De verdad que esto es inaudito. Bueno, pues Ignacio Mier respondió ante los cuestionamientos de los periodistas lo siguiente. Diputado, yo le quiero preguntar sobre la reforma político-electoral. Había mencionado usted en algún momento que estaría para el 15 de octubre, sin embargo, todavía hoy reciben a las comunidades indígenas. Hay muchas demandas en este sentido. ¿Cómo va el asunto? Bueno, quiero comentarles que con relación a la
la reforma político-electoral es de aproximaciones sucesivas. Tenemos mesas de trabajo. Se han estado tanto al interior de los grupos parlamentarios como de las coaliciones, y ya hay acercamientos, porque así debe de ser el trabajo legislativo, con los otros grupos y comisiones que están avanzando. Personalmente también yo he intercambiado opinión con los otros coordinadores para irnos acercando a un acuerdo que, repito, podrán ser solo reformas legales o podrá ser también un esquema mixto entre reformas constitucionales, que nosotros apostamos a eso, y reformas de carácter legal derivado de las reformas que se hagan a la Constitución, especialmente por lo que es atribuciones que deben de estar plasmadas en la Constitución, particularmente para el Tribunal Federal Electoral y algunas para el Instituto. ¿En dónde ¿Pero les ya dará hay tiempo? coincidencias, diputado? Mire, tenemos coincidencias en varias, que es necesario reducir y simplificar los trámites y la estructura burocrática del Instituto Nacional Electoral. Eso es algo que hay duplicidad de funciones. Ahí, por ejemplo, se destinan más de 300 millones de pesos en el instituto para lo que es formación cívica, cuando esa es una atribución que le compete al sistema educativo y que ya después de 30 años de normalidad democrática no es necesario que sea una atribución que tenga. ¿Por qué nació? Fíjense, la razón de ser de cada concepto. ¿Por qué razón nació el programa de formación cívica y se lo entregaron al INE? Incluso al principio estaba constitucionalmente establecido ahí. Porque la oposición, que no tenía reglas de equidad ni de imparcialidad, consideraba que si lo hacía el gobierno iba a sesgarse porque iba a estar atrás los colores de la bandera, de los símbolos tricolores, y que iba a ser en favor de... Entonces no le confiaban, mejor tenía que ser alguien ajeno al gobierno para que promoviera la cultura cívica. Y por eso se quedó alguien y le destina. Y luego viene la organización electoral, y luego viene capacitación electoral. Entonces hay una duplicidad de funciones y doble gasto. Luego el crecimiento exorbitante de la unidad de fiscalización y control, que nadie la fiscaliza, ¿no? Y que el propio auditor de línea ha hecho señalamientos al respecto. Otro tema, por ejemplo, que habla de la discrecionalidad en el manejo del recurso. Para el retiro del presidente, su informe, aquí el informe de un diputado del presidente de la mesa directiva es de 58,000 pesos. El que se autorizaron para el presidente Lorenzo Córdoba es de 12 millones de pesos para su informe de labores. Entonces, son cosas que verdaderamente se pueden evitar, ¿no? Sin que eso signifique que tenga una fijación o que tenga un interés de perjudicar, dañar al instituto. No, es un asunto de racionalidad y de austeridad. Entonces, lo mismo sucede con los fideicomisos. Tienen dos fideicomisos, uno de infraestructura y el otro le llaman pasivo laboral. Sin embargo, en su presupuesto, que nosotros le autorizamos, ahí están las partidas señaladas en el capítulo 1000 para pasivos laboral. ¿Qué es el pasivo laboral? Las liquidaciones a los trabajadores que están bajo un régimen de honorarios, entonces, o asimilados a salarios. Y por otro lado tienen, en realidad, ese fideicomiso de más de 600 millones de pesos es para garantizar un retiro adicional para los altos directivos del instituto. Los liquidan conforme a la ley que regula a todos los trabajadores al servicio del Estado, a un maestro, a una enfermera, a un médico, a un diputado, pero ellos, además de eso y de su afore, tienen su cochinito, ¿no? Y es un cochinito que en algunos casos los retiros han sido por más de 15 millones de pesos para funcionarios altos del instituto. Todo eso tiene que desaparecer. Luego el programa de obra, la inversión. Tienen este fideicomiso, que lo hacen desde el principio. Cuando viene el presupuesto los revisan. Yo me echo un claro. Vienen establecidos las acciones de infraestructura que van a tener. Y ellos ya saben que no lo van a hacer, entonces lo van ahorrando para ir alimentando el cochinito. Cuando cualquier dependencia, lo que hacemos en el caso, por ejemplo, ustedes lo saben, de la Cámara de Diputados, lo reintegramos, lo que no se ejerció y que se conoce como economía o ahorro, se reintegra a la tesorería de la Federación, pero así hacen todos, excepto el. Y también otro poder, que no voy a decir su nombre para no... Oiga, Pero pero sí les va a dar tiempo, diputado. Sí, les van a dar Sí, tiempo. porque llevamos mucho Para el 15 avance. sí habrá reforma. ¿Usted lo puede Sí, avanzar? nosotros podemos pensar que sí debe de andar alrededor del 15, cuando podemos ya estar presentando una propuesta de reforma electoral. Ahorita la diputada Graciela dijo que no va a haber reforma para el 15. Ella ya lo dijo.
Bueno, hay opiniones distintas, hay la que presidenta de la respetarlos. comisión. Digo, sí, respetando, Porque ella tiene un criterio, digamos, un poco más pesimista que yo. Yo soy más optimista. pero entonces oriéntenos, ¿sí va a haber o no? Yo espero que sí. En el optimismo dice que Yo soy optimista y yo creo Y que los sí. otros, usted que está con los otros partidos políticos, ¿si hay voluntad de ellos? Yo espero que así sea. Yo creo que va a haber algo. ¿De qué tamaño? Esperemos que sea algo que garantice el respeto libre al voto, acabar con los fraudes electorales, la manipulación de la pobreza, que no sea tan costosa para los mexicanos y que el Instituto Nacional Electoral sea un organismo acorde con criterios de austeridad y racionalidad administrativa. Yo creo que queda más que claro que efectivamente sí hace falta una reforma electoral. Ahora, como se están dando las cosas, muy probablemente, digamos, la primera reforma que había propuesto el presidente de la República no va a pasar tal y como él la mandó. Aquí acabamos de escuchar por parte de esta entrevista con el diputado Ignacio Mier que están dialogando, sobre todo con los legisladores del PRI, porque el PAN, en definitiva, y Movimiento Ciudadano, pues están completamente en contra de que se produzca una reforma electoral. Y miren, también llamó la atención el hecho de que hace poco fue entrevistado Lorenzo Córdoba y no pudo decir o contestarle al periodista cuánto gana. Hola, ¿cómo estás? Roberto Marroquín. Oiga, usted dice que gana menos que el presidente. ¿Cuánto gana usted? Mis remuneraciones son menores en términos generales si se cumple lo que dijera la Constitución. Puedes visitarlo en la calle. Dígame usted. No, porque ¿sabes qué? Así vas a poder hacer una prueba. El siglo XVII habla de remuneraciones. Y te dice que son las remuneraciones. Sí, claro. El sueldo es solamente una parte de la remuneración. Sí, nadie tiene una remuneración que es lo que pide la Constitución mayor. En el INE al menos no. Mayor a la del presidente de la República. Gracias. Cuídate mucho. Qué vergüenza, de verdad. No pudo decir que gana 262,000 pesos. Imagínense, ¿no? 262,000 pesos. Mientras que todos los mexicanos, pues algunos, la mayoría, con el salario mínimo, 200 pesos al día. Pues amigos, esa es la información que tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye bye.